Buenos días, con el permiso del tribunal. Voy a comenzar con la defensa de mi tesis doctoral titulada Caracterización temporal y neuromodulación cortical de la inhibición espacial. La inhibición es un proceso cognitivo esencial que nos permite suprimir respuestas motoras, emocionales o cognitivas en situaciones en las que no debemos actuar. Se ha conceptualizado de dos formas principales, una como un proceso unitario, donde la inhibición es vista como una habilidad central y global dentro de las funciones ejecutivas, funcionando de forma independiente. La otra perspectiva la ve como un constructo multidimensional, en el que la inhibición se interrelaciona con la atención, la memoria de trabajo y el cambio de tarea. ¿Pero qué ocurre cuando debemos inhibir una acción o no responder a un estímulo? ¿Se activan estos componentes de manera simultánea o se desarrollan de forma secuencial? Para entender cómo se lleva a cabo la inhibición, se han identificado tres fases secuenciales. En primer lugar, tenemos la etapa inicial, encargada de evaluar las características del estímulo, lo que se denomina inhibición perceptual. En segundo lugar, se produce la etapa intermedia, donde se detecta el conflicto y se habla de inhibición cognitiva. Finalmente, llega la etapa final, en la que se decide si ejecutar o inhibir la respuesta, lo que se conoce como inhibición motora. Para estudiar estas fases se ha comprobado que existen diferentes variables moduladoras como pueden ser las variables individuales, es decir, la diferencia de los individuos en su nivel de impulsividad, las variables contextuales, es decir, cómo influye el propio paradigma experimental en nuestra ejecución, variables emocionales donde se ha comprobado que los estímulos con carga afectiva principalmente negativa son capaces de modular la respuesta inhibitoria y una de las menos estudiadas, las variables espaciales, es decir, la posición relativa de los objetos en el espacio. Uno de los experimentos que trató de dilucidar esta influencia de las variables espaciales fue realizado por Valdés-Canroy, donde situaban objetos en el espacio peripersonal, es decir, cerca del sujeto, y objetos situados en el espacio extrapersonal, es decir, lejos. Por otro lado, el experimento de O'Connor utilizó una tarea de realidad virtual para comprobar la influencia de los estímulos situados cerca o lejos del sujeto en una tarea go-no-go. Dentro de este tipo de tareas podemos encontrar ensayos Go, donde el sujeto debe pulsar un botón, por ejemplo, cuando aparece un triángulo azul, y ensayos no-Go, donde el sujeto no debe responder cuando aparezca, como en este ejemplo, un cuadrado rojo. En este tipo de tareas, los participantes deben reaccionar a los estímulos de manera específica. En los ensayos Go, deben pulsar un botón, por ejemplo, cuando aparece un triángulo azul, mientras que en los ensayos no-Go, deben inhibir su respuesta, como cuando aparece un cuadrado rojo. En el experimento de O'Connor añadieron la dimensión distancia. Tanto los ensayos Go como los ensayos no-Go podían aparecer cerca o lejos del sujeto, y de esta forma fueron capaces de comprobar cómo la distancia modula la conducta. En una tarea Go-no-Go, existen varias variables dependientes que podemos medir, como el tiempo de reacción, que es el tiempo que tarda el sujeto en responder a los ensayos Go, los errores de omisión, cuando no se responde a un ensayo Go, y los errores de comisión, cuando se responde a un ensayo no-Go. Cuando analizamos el tiempo de reacción podemos estar cometiendo errores metodológicos, ya que ese tiempo puede estar influido por los errores que va cometiendo el sujeto a lo largo del experimento. Para minimizar este error, el tiempo de reacción se transforma a través de la puntuación lineal integrada entre velocidad y precisión, o sus siglas en inglés LISAS. Esta medida combina tanto el tiempo de reacción como la precisión en una sola medida, y favorece un análisis más preciso de la conducta de los sujetos. ¿El análisis de la conducta es suficiente para estudiar un proceso que se produce en etapas? Parece que no. Para ello se han desarrollado modelos como el Drift Diffusion Model. Este modelo explica que la toma de decisiones es un proceso de acumulación de evidencia a favor o en contra de cada alternativa de respuesta, en este caso, tomar una decisión correcta o incorrecta. Cuando aparece un estímulo, se inicia un proceso de codificación, representado por el parámetro TER, que refleja el tiempo medio de no decisión, es decir, el tiempo que tarda el sujeto en procesar las características del estímulo. Un valor más alto de TER indica que la fase inicial de procesamiento requiere más tiempo. Después, cuando el estímulo ha sido codificado, comienza el tiempo medio de decisión, que refleja el tiempo que tarda el sujeto en tomar la decisión. El proceso también está influido por la tasa de deriva, que representa la calidad del procesamiento,
Una mayor pendiente indica que el sujeto es capaz de tomar decisiones correctas más rápidamente. Finalmente, el umbral de decisión mide la separación entre las alternativas de respuesta y un valor más alto indica que el sujeto adopta una estrategia más conservadora. Sin embargo, si solo analizamos la conducta, estamos viendo únicamente el proceso final de un proceso cognitivo complejo. Para ello, el análisis de electroencefalografía a través de los potenciales eventos relacionados pueden darnos información sobre en qué etapas de la inhibición se producen las diferencias. Esta gráfica representa la dinámica temporal de la respuesta de inhibición y se puede observar cómo a lo largo del tiempo aparecería el componente N1, que representaría ese procesamiento sensorial inicial de las características de los estímulos. Seguidamente aparecería el componente N2, que reflejaría la detección de conflicto, y finalmente el componente P3 reflejaría la inhibición. Una mayor amplitud de P3 reflejaría una mayor capacidad inhibitoria. Estudios previos han comprobado que el componente N1 tiene mayor amplitud cuando el estímulo está cercano. En el espacio, sin embargo, no hay estudios que comprueben la modulación del componente P3 en relación con la inhibición espacial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen circuitos neurales subcorticales encargados de la inhibición. Estudios con resonancia magnética funcional muestran que este circuito está formado por el AMS y pre-AMS, el giro frontal inferior y el núcleo subtalámico. Cuando debemos inhibir una conducta, este circuito se pone en marcha, aumentando su actividad. Pero ¿cómo saber si la activación de un área es capaz de influir en este circuito? Para ello se utiliza la neuromodulación. Se podría realizar a través de TMS, que aplicaría un campo magnético localizado en la región de interés. También se podría realizar a través de TSMS. Esta técnica se realiza a través de un imán de neodimio que permite inhibir el área en el que se sitúa. Para estudiar la inhibición, Pineda Pardo realizó un experimento en el que aplicaban a los sujetos TSMS durante 30 minutos para posteriormente realizar una tarea go-no-go. Encontraron una desaceleración en el tiempo de reacción y una disminución en el número de errores, mostrando así la influencia del AMS en el circuito de la inhibición. Sin embargo, ningún estudio hasta la fecha ha tratado de comprobar el circuito subyacente a la inhibición espacial. Por lo tanto, el objetivo principal de la tesis doctoral es investigar la influencia de la localización de los estímulos sobre la inhibición espacial. Para ello se plantea un primer estudio, para investigar y corroborar la influencia de la localización espacial en la inhibición a través de una muestra amplia de participantes. En el estudio 2, se pretende caracterizar las dinámicas temporales y espaciales a nivel neural de la inhibición espacial. Finalmente, en el estudio 3 se estudiará la relación del AMS sobre la inhibición espacial y si es posible modular la conducta. El primer experimento tuvo como objetivo comprobar la influencia de la localización espacial en la inhibición, en una muestra amplia de participantes. Estudios previos comprobaron que, al añadir la distancia, los objetos situados cerca generaban respuestas más rápidas y más impulsivas. Además, en este experimento, cuando los sujetos respondían correctamente, se les premiaba con chocolate. Nosotros adaptamos esta tarea eliminando esta variable para estudiar de forma más aislada la inhibición espacial. Diseñamos un entorno en 3 dimensiones para simular percepción de profundidad. Modelamos una mesa dentro de una habitación y unos botes con 2 localizaciones espaciales posibles, cerca o lejos. Los objetos utilizados fueron botes que contenían una figura geométrica en el centro que podía ser un cuadrado o un hexágono. Para crear las figuras geométricas, se utilizó la ley del ángulo visual. Tanto en los ensayos cercanos como lejanos, el tamaño retiniano de las figuras se mantuvo igual y esto nos permitió tener mayor control del diseño experimental. Además, estas figuras podían funcionar como ensayos Go o ensayos no Go. En este ejemplo, el cuadrado funcionaría como ensayo Go y el hexágono como no Go. Los botes podían aparecer tanto cerca como lejos y a la izquierda o derecha. Los sujetos únicamente debían responder pulsando la flecha del teclado hacia la izquierda o la derecha en los ensayos Go, y no responder ante los ensayos no Go. El diseño fue implementado de forma online y participaron 93 sujetos sanos que completaron 8 bloques de la tarea. Para contrabalancear, en 4 de ellos los ensayos Go fueron los cuadrados y en los otros 4 fueron los hexágonos.
Al tratarse de un experimento online, decidimos crear varias configuraciones posibles para adaptarnos tanto a la resolución como al tamaño de pantalla de cada participante. Analizamos lisas y tasas de error y comprobamos que no había diferencias entre las configuraciones. Esto nos permitió tratar a la muestra como un grupo único. Una vez realizado este análisis de control, realizamos una ANOVA sobre los parámetros del Drift Diffusion Model para examinar el impacto de la localización de los estímulos. Respecto a los análisis de lisas y tasas de error, encontramos una menor latencia y mayor porcentaje de errores de comisión para los ensayos cercanos. El DDM reflejó un valor mayor para los estímulos lejanos en la tasa de deriva, el tiempo medio de no decisión y el tiempo medio de decisión. Encontramos que los estímulos cercanos provocaron comportamientos más impulsivos. Cuando los objetos están situados cerca, es más probable que capturen nuestra atención de forma más automática, lo que puede generar respuestas más rápidas, pero menos precisas. Por otro lado, ese tiempo adicional que tenemos ante los estímulos lejanos favorece respuestas más controladas. Respecto a los parámetros del DDM, el menor valor de la tasa de deriva para los estímulos cercanos podría estar reflejando una peor calidad en su procesamiento. Por otro lado, el aumento en el tiempo medio de no decisión para los estímulos lejanos sugiere que los sujetos toman más tiempo en los procesos perceptivos y motores iniciales. Esto estaría relacionado con el aumento del tiempo medio de decisión, que muestra que los sujetos se vuelven más cautos cuando el estímulo se presenta lejos. En el estudio 2 titulado Mecanismos temporales de la inhibición espacial, tratamos de caracterizar las dinámicas neurales y espaciales del proceso inhibitorio. Estudios previos han encontrado un aumento de la amplitud de N1 ante los estímulos cercanos tanto en tareas perceptivas como en tareas Go/no Go. El componente P3 es el más estudiado en la inhibición. Los estudios previos muestran una mayor amplitud cuando la inhibición es exitosa. Sin embargo, hasta la fecha, no se había relacionado la amplitud del componente en relación a la inhibición espacial. El paradigma fue similar al experimento 1. Participaron 29 sujetos sanos que completaron 4 bloques de forma contrabalanceada. En 2 de los bloques los ensayos Go eran los cuadrados y en los otros 2 fueron los hexágonos. Registramos la actividad eléctrica cerebral a través de 29 electrodos y un electrooculograma. Analizamos la amplitud y latencia del componente N1 en el área parieto-occipital en una ventana temporal de 125 a 225 milisegundos. También analizamos la amplitud del componente P3 en el área frontocentral de 400 a 600 milisegundos. Finalmente, realizamos la estimación de fuentes a través de Loretta para cada una de las condiciones, Go cerca, Go lejos, no Go cerca y no Go lejos, para los componentes N1 y P3. Realizamos una serie de ANOVAs para el análisis de la conducta, donde se incluye lisas, tasas de error y el DDM. Y también realizamos ANOVAs para el análisis de los potenciales eventos relacionados en la amplitud de los componentes N1 y P3 y la latencia de N1. Finalmente, en Loretta realizamos pruebas T para comparar las condiciones de cada componente. Encontramos resultados similares al experimento 1, es decir, una menor latencia y un mayor porcentaje de errores de comisión para los estímulos lejanos. Respecto al DDM también fue similar al experimento 1. Los parámetros tasa de deriva, tiempo de no decisión y tiempo de decisión fueron más altos para los estímulos lejanos. Esta imagen representa la actividad de los grandes promedios para el componente N1 en el área parieto-occipital. Para que se pueda observar con más claridad, mostramos el gran promedio en PZ. Las líneas marrón y azul representan la actividad ante estímulos cercanos. Encontramos una mayor amplitud de N1 en los ensayos cercanos. Para el componente N1 también encontramos una menor latencia para los estímulos cercanos. Esta imagen representa la actividad de los grandes promedios para el componente P3 en el área frontocentral. Esta es la actividad del electrodo FC2 donde se puede observar una mayor amplitud para los ensayos no Go lejanos, esta línea amarilla, en comparación con los cercanos en la línea azul. El análisis de Loretta para el componente N1 mostró la mayor activación en el área visual secundaria, tanto para los ensayos Go cercanos como los lejanos. Las pruebas demostraron que esas diferencias se dieron en la circunvolución parahipocampal.
Finalmente, en el componente P3, la mayor activación para los ensayos no-Go cercanos fue en el área visual secundaria. Lo más interesante viene cuando comprobamos los ensayos no-Go lejanos. Encontramos una mayor activación en el área motora suplementaria. Las pruebas demostraron que esas diferencias se dieron en el AMS. Los resultados conductuales y los parámetros del Drift Diffusion Model fueron similares a los del experimento 1. Esto representa ese aumento del tiempo necesario en las primeras etapas de la inhibición. La mayor amplitud y menor latencia del componente N1 muestra que nuestro cerebro realiza una rápida evaluación de los estímulos. Por otro lado, la mayor amplitud del componente P3 ante los ensayos no-Go lejanos muestra una mayor capacidad de inhibición, debido a ese tiempo extra que tenemos cuando el estímulo está lejos. Loretta muestra que cuando el estímulo está cerca, la mayor activación se da en áreas visuales y esto puede deberse a que realizamos una evaluación más superficial de los estímulos. Cuando el estímulo está lejos, la mayor activación en el AMS muestra que ese tiempo extra permite poner en marcha el proceso de inhibición. En el último experimento tratamos de estudiar la relación del área motora suplementaria con la inhibición espacial. Estudios previos han mostrado que la AMS tiene varias funciones. Entre ellas, una de las más importantes es que el AMS se activa cuando debemos inhibir una respuesta. También se ha encontrado que participa en ajustes espaciales, orientación y codificación de las propiedades de los objetos como por ejemplo la posición. A través de técnicas de neuromodulación, se ha demostrado la importancia del AMS en los procesos de inhibición motora. Una de las técnicas utilizadas para estudiar esta relación es la estimulación magnética estática transcraneal. Sin embargo, hasta la fecha, no existía ningún estudio que estudiara la relación del AMS con la inhibición espacial. Además, decidimos utilizar la realidad virtual para diseñar el experimento ya que se ha comprobado que potencia los efectos de la percepción de distancia. Consideramos que de esta forma seríamos más precisos para captar el proceso. Realizamos un diseño doble ciego, cruzado y controlado con placebo. En el experimento participaron 28 sujetos sanos. Los sujetos realizaron una primera sesión de 30 minutos de neuromodulación y posteriormente realizaban la tarea Go/no-Go en realidad virtual. En la primera sesión, los sujetos no sabían si estaban recibiendo estimulación real o simulada. Cuando acababa el experimento se les preguntaba qué pensaban que habían recibido. La semana siguiente, en la segunda sesión, realizaban el mismo procedimiento, pero cambiando el casco. Tanto en la estimulación real como en la simulada, se colocaba el imán o el acero en el AMS. La tarea fue desarrollada en realidad virtual y los sujetos debían responder a izquierda o derecha con un joystick, cuando aparecía el ensayo Go y no responder cuando aparecía el ensayo no-Go. Cuando movían el joystick, una mano virtual se movía y se cerraba para simular que cogían el bote. La tarea Go/no-Go tuvo una duración menor a los 30 minutos de la estimulación y eso aseguró los efectos de la técnica. Realizamos un análisis de control para comprobar si los sujetos eran conscientes de si la estimulación que estaban recibiendo era real o simulada. No encontramos diferencias entre el tipo de estimulación y su percepción. Realizamos ANOVAs para lisas, tasas de error y los parámetros del DDM para comprobar la implicación del AMS en la inhibición espacial. Encontramos un mayor lisas/TR en la estimulación real y un mayor porcentaje de errores de comisión en los estímulos cercanos. Sin embargo, no encontramos un efecto de interacción entre la distancia y el tipo de estimulación en las tasas de error. Para el DDM encontramos que el umbral aumentó en la estimulación real. Parece que los objetos cercanos siguieron provocando respuestas más rápidas e impulsivas como en los experimentos anterior. Sin embargo, la neuromodulación no fue capaz de reducir las tasas de error cuando el objeto estaba cerca y los sujetos debían inhibir su conducta. Si es cierto que la estimulación produjo una desaceleración general del comportamiento y aumentó los umbrales de decisión. Además, la TSMS igualó los parámetros del drift, por lo que podemos inferir que la neuromodulación sí parece estar ejerciendo un efecto en la toma de decisiones. Finalmente, parece que la dimensión de la distancia está añadiendo una capa adicional de complejidad al circuito de la inhibición que no hemos sido capaces de controlar por completo. A lo largo de los 3 experimentos hemos comprobado que los estímulos cercanos generan respuestas más rápidas.
Esto puede deberse a que cuando se presentaba un peligro cercano debíamos responder lo más rápido posible, simplemente por supervivencia. Sin embargo, el responder rápido conlleva un coste, ya que podemos cometer más errores. Por otro lado, cuando el estímulo está lejos, tenemos más tiempo para procesarlo y tomar una mejor decisión. Este tiempo extra puede darnos un plus en la precisión aunque tardemos más. De forma complementaria, los resultados del DDM muestran que para los objetos lejanos se dedica más tiempo en su evaluación inicial y esto hace que se tome más tiempo para tomar una decisión. Cuando se aplica TSMS sobre el AMS aumentamos el umbral de decisión y esto hace que los sujetos adopten una postura más conservadora. Como comentábamos al principio, el análisis de la conducta por sí solo no nos permite desgranar las fases de la inhibición. Para ello, el EEG nos proporciona información más precisa. La mayor amplitud de N1 cuando el estímulo estaba cerca representa esa modulación en las primeras fases de la inhibición y la menor latencia se relaciona con las respuestas más rápidas e impulsivas. Por otro lado, la mayor amplitud del componente P3 ante los ensayos no lejanos muestra que cuando el estímulo está lejos, los sujetos son capaces de inhibir su respuesta de forma más precisa. Además, la mayor activación del AMS refuerza esta idea y representa la influencia de esta área en la inhibición espacial. Aunque la estimulación estática no ha sido capaz de reducir el porcentaje de errores en los estímulos cercanos, sí que produjo respuestas más lentas. Como nosotros hemos incluido la distancia, no podemos compararlo con los resultados de estudios anteriores que sí encontraban una disminución de los errores de comisión. Al no tener un sitio de estimulación de control como el giro frontal inferior, es difícil decir que los resultados que hemos obtenido son únicamente del AMS. Lo que sí podemos inferir es que la inhibición es un constructo multidimensional que también está modulada por la distancia. Debemos reconocer ciertas limitaciones en nuestros experimentos. En primer lugar, existen diferencias anatómicas entre los sujetos que hacen que la colocación del imán no sea tan precisa. Al modular únicamente el AMS, hemos dejado de lado algunas áreas relacionadas que podrían haber ayudado a la mejora en los resultados. Como líneas futuras, sería útil realizar registros de EEG unido a la estimulación, de esta forma podríamos comprobar en qué fases y componentes se producen las diferencias. Consideramos que estos hallazgos son el primer punto de partida para estudiar la inhibición espacial y que los resultados futuros podrían ser útiles para estudiar trastornos como el TOC o las adicciones.